Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes su asistencia, por supuesto a Oleostepa, a la cátedra José Humanel, el invitarme a dar esta conferencia, esta charla aquí esta tarde. Sin más preámbulo, bueno, yo voy a hablar del cobre. El cobre es una materia activa ampliamente conocida en el olivar y voy a abordar el tema del control con el cobre porque en un futuro próximo parece que se va a establecer una limitación en la cantidad de cobre por parte de la Unión Europea, se va a establecer una limitación en la cantidad de cobre a aplicar por hectárea y año. El cobre es un elemento, un metal pesado, un elemento tóxico, y entonces pues la idea de la Unión Europea es limitar la cantidad de cobre que se aplica. De hecho, parece ser que en viña, por ejemplo, se va a eliminar totalmente, no se va a poder aplicar cobre, y en el olivar parece que se va a limitar, se habla de entre 4 y 6 kilos de cobre por hectárea y año. Entonces, bueno, hay enfermedades, me voy a centrar en las enfermedades del olivo que se controlan con cobre, que son pues, prácticamente la mayoría de las enfermedades que afectan a la parte aérea del olivar. Voy a hacer un breve repaso de estas enfermedades y luego voy a hablar de las estrategias que podemos seguir o que nosotros hemos evaluado como posibles alternativas para poder seguir usando el cobre o bien abordar el control de estas enfermedades de forma satisfactoria, limitando o disminuyendo la cantidad de cobre. Entre las principales enfermedades que afectan al olivo tenemos, las que afectan a la parte, tenemos muchas enfermedades, pero las que afectan a la parte aérea, tenemos enfermedades causadas por hongos, son las que se denominan micosis aérea. Ahí tendríamos los repilos, que comprende repilo, antracnosis y emplumado. Tendríamos también la tuberculosis, que es, a diferencia de la anterior, es una enfermedad causada por una bacteria, por Pseudomonas sabasthanoi. Y también voy a hablar hoy de esta última enfermedad, la lepra. Es una enfermedad conocida desde principios del siglo XX más o menos, pero que en los últimos tiempos pues es una enfermedad reemergente, una enfermedad en expansión. Ahora después veremos por qué. Todas estas enfermedades tienen en común que se controlan mayoritariamente con cobre. Los repilos, el término repilo o vivillo, engloba estas tres enfermedades: el repilo causado por Fucicladium oleaginum, el repilo común. También tenemos el emplumado, causado por Pseudocercospora clavifoliae, y la antracnosis o aceituna jabonosa, que está causada por especies de Coletotrico. El repilo común se describió por primera vez por Castan en 1845 en Francia. Prácticamente está distribuido en todas las zonas olivareras del mundo. Puede dar lugar a graves ataques cuando la epidemia es grave, produce una defoliación de los árboles, como vemos ahí en la diapositiva, y eso hace que el árbol pierda toda su hoja y se produce un debilitamiento, porque obviamente el árbol al año siguiente vuelve a brotar, vuelve a vestirse de hojas, pero claro, todos los fotoasimilados que destina a producir hojas, pues no lo destina a producir fruto ni aceite. Las investigaciones sobre esta enfermedad se iniciaron en Italia y nosotros pues desde el año 93, que el catedrático, el profesor Antonio Trapero inició una línea de investigación en enfermedades del olivo, pues hemos contribuido a aumentar el conocimiento que se tiene de esta enfermedad. Ese sería el síntoma típico del repilo, conocido por todos los olivareros, esas lesiones circulares de color oscuro que aparecen en el haz de las hojas. También pueden aparecer en el embés de la hoja, aunque aquí en este caso aparecen como lesiones lineales, también en el pedúnculo del fruto y en el propio fruto. En la hoja, las lesiones típicas serían estas que asemejan a manchas de aceite, aunque a veces también pueden aparecer como punteaduras, como manchas irregulares, como manchas anulares, manchas de color marrón, o incluso con este aspecto blanquecino. Esto ocurre generalmente en verano, cuando la alta temperatura pues, hace que la cutícula de la hoja se separe bajo la lesión y adopta ese aspecto. El ciclo, voy a explicar brevemente el ciclo de la enfermedad. Empezaría cuando la espora cae sobre una hoja y en condiciones de alta humedad necesita una humectación de la hoja de al menos 12 horas y una temperatura óptima en torno a 15 grados, pues la espora germina e infecta. Y
y empieza a desarrollarse el hongo en la cutícula de la hoja. Este hongo no penetra en los tejidos internos de la hoja, sino que se limita al desarrollo a la cutícula. Ahí se va desarrollando y cuando hay condiciones favorables, ahora en esta época, en primavera, con temperaturas suaves y humedad, pues emite unas hifas en las cuales se van a formar nuevas esporas, dando lugar a los síntomas. Esos síntomas que hemos visto en la hoja, esas manchas oscuras, no son más que masas de esporas que el hongo está produciendo en esas lesiones. Esas esporas son arrastradas fundamentalmente por la lluvia, caen sobre nuevas hojas y producen nuevas infecciones. ¿Cuál es la particularidad de esta enfermedad, del ciclo de este patógeno? En primer lugar, las hojas infectadas que caen al suelo no tienen importancia como fuente de inóculo. El otro día me preguntaba un agricultor que tenía en un olivar tenía una incidencia bastante alta este año, y me preguntaba, dice, ¿qué hago con las hojas que caen al suelo? Digo, pues nada, las hojas que caen en el suelo, no te preocupes, que esas hojas no tienen ningún problema. Te tienes que preocupar de las hojas que te quedan en el árbol. Y otra particularidad es esto que pone aquí, el periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo que transcurre desde que se produce la infección hasta que aparecen las lesiones. Este periodo de incubación tiene como mínimo, se ha medido, y como mínimo son 28 días, pero como máximo puede ser incluso un año o más de un año. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lesiones ahora, en esta época salimos al campo y vemos lesiones de repilo, esas infecciones pueden ser de otoño o incluso pueden ser de la primavera pasada. Si nos fijamos, pues posiblemente veremos que esas lesiones aparecen en hojas del año pasado y posiblemente responden a infecciones que se produjeron pues, en la primavera pasada. Porque además las hojas nuevas, las hojas que se desarrollan ahora en primavera, pues son mucho más sensibles a la infección que las hojas viejas. La otra enfermedad, también englobada dentro de este término de los repilos, sería el emplumado, causado por pseudocercospora. Estos serían los síntomas característicos de la enfermedad. El hongo produce unas manchas cloróticas irregulares en la hoja. Esas manchas tienden a necrosarse, aparecen esas necrosis en los ápices o en los laterales de la hoja. Pero el síntoma más característico de esta enfermedad aparece en el envés. En el envés aparecen unas manchas de color plomizo, de color gris plomizo, que es lo que da nombre a esta enfermedad, por eso se conoce con el nombre de emplumado. Y eso no es más que masas de esporas, ahí el hongo está esporulando, está produciendo esporas. Esas esporas, al igual que en el caso anterior, son arrastradas por la lluvia, caen sobre nuevas hojas y causan nuevas infecciones. Bueno, también presenta una distribución geográfica amplia. A veces se confunde con el repilo, aunque cada vez es más conocida. Y bueno, a lo largo de este programa de investigación que iniciamos en el año 2000, pues también ya tenemos bastante conocimiento de esta enfermedad, aunque todavía quedan algunas lagunas sobre ella. Aparte de las hojas, también puede afectar al fruto, dando lugar a manchas necróticas, como vemos aquí en la imagen. Y el hongo, pues bueno, es un mifomiceto, es un hongo que produce estas esporas alargadas. Y bueno, esto fácilmente en el laboratorio pues, es fácilmente identificable y hacer el diagnóstico es bastante simple. El ciclo biológico es bastante parecido al anterior, al del repilo. También presenta un periodo de incubación variable y en este caso no sabemos todavía cómo de largo puede ser este periodo de incubación. Podría ser incluso de hasta 2 años. La temperatura de infección también es un poquito más alta, está en torno a 18 grados el óptimo, y también necesita de agua, la presencia de agua libre, de humedad encima de la hoja para causar la infección. En tiempo favorable aparecen los síntomas que hemos visto en la hoja, las manchas cloróticas y las manchas grises en el envés, donde se producen las esporas que son arrastradas y causan nuevas infecciones. Al igual que en el caso anterior, las hojas infectadas que caen al suelo tampoco tienen importancia como fuente de inóculo. Y en tercer lugar tendríamos la antracnosis o aceituna jabonosa. En esta zona pues seguramente es una enfermedad bien conocida porque afecta a algunos cultivares sensibles, como pueden ser el cultivar hojiblanca. El cultivar hojiblanca es bastante sensible a esta enfermedad causada por hongos del género Coletotrichum. Esta enfermedad, como digo, conocida con el nombre de aceituna jabonosa,
fue descrita por primera vez en Portugal, en Almeida, en el siglo XIX, presenta también distribución mundial, prácticamente está en todas las zonas olivareras del mundo. Gran importancia en Andalucía, con unas pérdidas estimadas en torno al 5%, aunque en algunos años muy favorables y en algunas circunstancias o en algunas fincas concretas puede dar lugar a una pérdida completa de la cosecha, y también da lugar a una baja calidad del aceite, es lo que se conoce como aceites colorados. Ahora lo veremos. Y esta enfermedad presenta dos síndromes distintos. Por un lado, produce una podredumbre del fruto, que por eso se conoce como aceituna jabonosa, pero también puede dar lugar a marchitez y desecación de ramas. Ese sería el síntoma en la aceituna, la podredumbre, la necrosis de los frutos, y sobre esos frutos necrosados se forman masas de esporas. Aquí aparecen de un color marroncito, pero generalmente tienen un color más anaranjado. Una sola aceituna es capaz de producir millones de esporas, una sola aceituna es capaz de infectar todas las aceitunas de un árbol, y las aceitunas afectadas pues dan lugar a lo que se conoce, o influyen en la calidad del aceite, dando lugar a lo que se conoce como aceites colorados. Con un 20% de aceituna afectada, pues hace que la acidez suba notablemente, que adquiera esa coloración, esa tonalidad rojiza, y también la estabilidad pues baja considerablemente. Esto hemos visto, por ejemplo, en el cultivar hojiblanca, suele ocurrir, puede ocurrir esto, que con los frutos afectados da lugar a estos aceites colorados con alta acidez, pero tiene que ser cuando ya hay frutos con síntomas visibles. En los últimos años venimos viendo un hecho que ocurre precisamente en otro cultivar, en el cultivar arbequina, que también es susceptible a la enfermedad. Y hemos visto que cuando empieza a recogerse la aceituna, en el mes de octubre, final de octubre, primero de noviembre, aceituna aparentemente sana, sin ningún síntoma. Sin embargo, cuando llega a la entrada del molino, empiezan a hacerse análisis y la acidez se ha disparado. Pues parece, hemos comprobado que esa acidez tan alta en frutos aparentemente sanos está relacionada con la enfermedad. O sea, son frutos que tienen infecciones latentes. Todavía no se ven, todavía no hay síntomas visibles, pero el hongo ya está actuando en esas aceitunas y da lugar a que la acidez se eleve de forma notable. Pero como digo, esto ocurre solo en arbequina. Y el otro síndrome que causa esta enfermedad pues es la desecación de ramas. Ahí vemos unas ramas secas, son ramas que han tenido numerosos frutos afectados que quedan ahí en forma de momia, en forma de frutos ya secos, completamente necrosados, podridos. Y se produce porque el hongo produce una toxina en esa aceituna, produce una toxina que pasa vía floemática, pasa a las ramas y hace que estas ramas se sequen. Además, cuando estas ramas se secan, a diferencia del repilo, el repilo puede defoliar el árbol, pero al año siguiente, a la primavera siguiente, el árbol vuelve a vestirse, las ramas vuelven a brotar. En este caso no, en este caso cuando la rama se seca ya se puede cortar. Y eso da lugar pues, a árboles con este aspecto, árboles con numerosas ramas secas. Ahí no se aprecia bien, pero ahí todavía hay aceituna, todavía hay frutos que se han quedado ahí momificados, y en ramas que han tenido muchos frutos afectados, pues da lugar a esa desecación de ramas. Y esas ramas hay que ir cortándolas, con lo cual el árbol cada año va más chico. Esta enfermedad está causada por un hongo del género Coletotrichum. Inicialmente, si miran el libro antiguo, estaba descrito como Gloeoporium olivarum, después se reclasificó dentro de este género, el género Coletotrichum. Primero se describió una especie, Coletotrichum gloeosporioides, luego se vio que había dos, Coletotrichum acutatum, y hoy ya con técnicas moleculares pues hemos visto que hay más de 50 especies dentro de estos complejos, ya no son especies sino complejos de especies. Y en Andalucía tenemos dos especies, fundamentalmente, Coletotrichum godetie y Coletotrichum nymphae. La mayoría es de Coletotrichum godetie, afortunadamente, porque Coletotrichum nymphae es mucho más virulento. Esto explica, por ejemplo, que en algunas zonas, como el sur de Portugal, esta enfermedad es mucho más grave que aquí. Aparte de que hay condiciones ambientales más favorables, además allí predomina esta especie, que como digo es más virulenta e incluso puede afectar a variedades como picual, que aquí en Andalucía pues, es una enfermedad totalmente desconocida sobre esta variedad.
El ciclo, brevemente, empezaría con las momias, los frutos momificados que hay en el árbol, a final de invierno. Todavía quedan ahí algunos frutos momificados, se produce la esporulación, allí cuando llega la primavera, con temperaturas suaves, con humedad, pues se produce esporulación en esas momias y esas esporas van a infectar a las flores, las inflorescencias, las flores que están en desarrollo. Ahora ya el mes que viene, en el mes de mayo, vamos a tener flores. Si hay momias en el árbol, pues van a esporular, van a producir esporas, se van a producir esas infecciones y también van a infectar a los frutitos en formación, a los frutos recién cuajados. Esas infecciones pasan de forma latente pues todo el verano hasta la llegada del otoño, y con la llegada de las lluvias de otoño y de las primeras lluvias pues empiezan a verse los síntomas, empieza a verse esa podredumbre de las aceitunas que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y esto da lugar, si las condiciones son muy favorables, da lugar a numerosos ciclos secundarios. Desde que una aceituna se infecta hasta que se necrosa totalmente, hasta que se pudre totalmente y empieza a producir esporas, en condiciones favorables pasan tan solo 4 días. Eso hace que si una aceituna se infecta, produce esporas como para infectar a todas las aceitunas del olivo, en tan solo 4 días. Si esas aceitunas se infectan, en cuestión de una semana o 2 semanas, tenemos la cosecha arrasada, en condiciones favorables. Estos otoños lluviosos, otoños de temperaturas suaves, pues esta enfermedad puede causar auténticos estragos. Y por último quería hablar, dentro de estas enfermedades causadas por hongos, de la lepra causada por este hongo Flixtema vagabunda. Perdón. Esta es una enfermedad que se describió en Italia en 1907. Se describió, como ven aquí, estos síntomas afectando a frutos, produce esas necrosis, esas manchas necróticas sobre el fruto, sobre todo en variedades muy susceptibles, como puede ser blanqueta. Pero también se vio que afectaba a hojas y a ramas, esto cuando se describió en Italia. En España se describió en el año 1986 por primera vez, pero solo afectando a frutos, no se describió afectando a ninguna otra parte del árbol. Sin embargo, de unos años a esta parte, hace 6, 8 años, pues empezamos a observar, sobre todo en el cultivar arbequina, que aparecían unas punteaduras en las hojas, como vemos aquí, aparecen amarillamientos, clorosis en la hoja y aparecen esas punteaduras ahí pequeñitas, y también aparecían chancros en las ramas y puntisecados de ramas. Inicialmente no sabíamos a qué se debía, pero después de darle vuelta durante unos cuantos años al tema, pues pudimos identificar o pudimos ver que efectivamente se trataba de este hongo, del hongo de la lepra. Esto, como digo, se había descrito inicialmente en Italia, pero en España no se había visto nunca hasta ahora. Y en algunos casos esta enfermedad pues, puede dar lugar a graves daños. Esta foto está tomada en el sur de Portugal, concretamente en la zona de Elvas. Esto es un seto de arbequina y pues fíjense que prácticamente parece que le han echado herbicida, pues prácticamente está defoliado en su totalidad. De hecho este seto lo que se hizo fue cortarlo, afrailar a 1 metro de altura y de nuevo permitir que los árboles volvieran a rebrotar, porque no había forma de controlar esta enfermedad ni de sacarlo adelante. Y por último, dentro de las enfermedades de la parte aérea, pues una enfermedad también de todos conocida, como puede ser la tuberculosis, causada en este caso por una bacteria, por Pseudomonas sabata. Esta enfermedad se conoce desde el siglo IV a.C., ya Teofrasto, que fue un discípulo de Aristóteles, pues en sus escritos describió esta enfermedad. Obviamente no sabían lo que era, no sabían que era causada por una bacteria, ni muchísimo menos, pero sí de que describieron los tumores o verrugas que son el síntoma característico de esta enfermedad. Sin embargo, no sería hasta 1887 cuando Savastano en Italia ya demostró que esta enfermedad estaba causada por esta bacteria.
Los síntomas característicos son esos que hemos visto en las ramas, esos tumores, pero también pueden aparecer las tumoraciones en las hojas, en el pedúnculo del fruto o incluso en el propio fruto, como vemos aquí en esta imagen. La bacteria, para causar infección, siempre necesita la presencia de heridas. La bacteria vive de forma natural en el árbol, pero siempre necesita de la presencia de una herida, bien sea por agentes atmosféricos, por granizo, por heladas, bien por plagas, por alguna otra enfermedad, por la poda, por maquinaria, etcétera, etcétera. Siempre necesita de una herida para poder penetrar y causar la infección. Si no hay herida, no hay infección de la bacteria. En algunos casos, aquí vemos unos árboles afectados por una granizada y eso ha dado lugar a una importante colonización, una importante aparición de tumores en las ramas. La bacteria es una bacteria gram negativa, Pseudomonas sabastanonis, es una bacteria flagelada, y no sé muy bien, pero posee unos flagelos que le permiten nadar en el agua y de esa forma pues, alcanzar la herida y causar la infección. Como decía, la bacteria vive de forma natural en el árbol, de forma epífita, y en presencia de humedad, en presencia de lluvia o con alta humedad, con rocíos, con escarcha y tal, pues cualquier herida, incluso hasta la propia caída natural de la hoja del olivo o cualquier herida causada por cualquier circunstancia, pues es aprovechada por la bacteria para penetrar y causar la infección. La infección se produce a una temperatura suave. Generalmente los periodos de infección son el otoño y la primavera. En otoño el tumor no se desarrolla hasta la primavera siguiente, mientras que cuando la infección es en primavera, en apenas 14 o 15 días tenemos ya el tumor desarrollado en la rama. Y estas dos últimas enfermedades, la lepra y la tuberculosis, aunque conocidas desde antiguo y sobre todo la tuberculosis, pero son consideradas actualmente como enfermedades reemergentes, enfermedades que están adquiriendo cada vez mayor importancia, sobre todo debido a los cambios tecnológicos. Aquí vemos un seto, una plantación superintensiva de olivar. La mecanización, la intensificación del cultivo hace que a la hora de la recolección sobre todo, pues los olivos sufran más daños, sufran más heridas y como hemos visto, tanto la lepra como la tuberculosis ambos patógenos necesitan de la presencia de heridas para penetrar y causar infección. Y esto está dando lugar a que estas enfermedades pues, estén en auge y estén adquiriendo cada vez mayor importancia. Otras micoses menos importantes pueden ser el escudete, chancros causados por algunos hongos como Neofusicoccus o Botryophaeria, también la negrilla o podredumbre de aceitunas causadas por géneros fúngicos como Fusarium o Alternaria. También son enfermedades que, aunque tienen menos importancia, también son controladas fundamentalmente con los tratamientos de cobre habituales que se hacen en el olivar. Y aquí pongo esta diapositiva, que pongo las distintas enfermedades de las que hemos hablado. Las pongo en distintos colores porque en el caso del repilo lo pongo en verde porque es una enfermedad que actualmente tenemos bastante conocimiento de ella y que se controla bastante bien. Hoy día el control del repilo no es problemático. En algunas circunstancias, en algunas fincas puntuales puede ser algo más problemático, pero es una enfermedad cuyo control está más o menos dominado. El embromado podríamos decir que también, aunque hay todavía algunas lagunas, falta de conocimiento de algunos aspectos, y eso hace que esté un poco más dificultado el control de esta enfermedad. Pero estas tres las pongo en rojo, anthracnosis, lepra y tuberculosis, porque aunque, como ahora veremos, hay materia activa, entre ellas el cobre, que son útiles frente a estas enfermedades, sin embargo el control no está totalmente conseguido. La anthracnosis, cuando hay un año muy favorable, cuando hay un otoño lluvioso de temperaturas suaves, pues la anthracnosis puede arrasar cosechas enteras. La lepra también, ahora veremos por qué es una enfermedad reemergente y tampoco no está todavía totalmente controlada. Y la tuberculosis, aunque se controla con cobre, aunque el cobre se ha demostrado que es un efectivo bactericida, ahora veremos también algunos aspectos por los cuales esta enfermedad tampoco está totalmente controlada a día de hoy. De los fungicidas que hay registrados para el olivar
en el año 2016, los fungicidas cúpricos registrados para el control del repilo. Entonces, para control del repilo tenemos un total de 151 productos entre las distintas sales de cobre. Ahí tenemos cicloruro, sulfato, óxido, etcétera, etcétera. Un total de 151. Y aparte del cobre, también hay registrados para uso en olivar, para control del repilo, hay otras materias activas. Hay algunos triazoles, hay estrobilurina, hay productos orgánicos, y eso supone un total de 67 productos. Quiere esto decir que de los 218 productos que hay registrados en total para control del repilo, pues el 82% son cúpricos, el 82% o son cobre o por lo menos llevan cobre en su formulación. Esto nos da una idea de la importancia de los productos cúpricos en el control de las enfermedades del olivo. Más del 80% son productos cúpricos. Por lo tanto, si nos limitan el cobre, pues nos están limitando una importante herramienta en el control de estas enfermedades. Los cobres puede ser posiblemente uno de las materias activas o de los fungicidas utilizados desde más antiguo. En esta gráfica, que abarca desde el año 1840 hasta el 1990, pues vemos como el primer fungicida utilizado fue el azufre y seguido del cobre. El cobre empezó a utilizarse pues allá por mediados del siglo XIX, cuando Millardet, en Francia, un profesor de Francia, pues demostró que el cobre era eficaz frente al mildiu de la vid. Desarrolló lo que se conoce como caldo bordelés, que todavía se utiliza y todavía hay quien lo prepara casero, y desde ahí hasta nuestros días pues el cobre ha sido una herramienta fundamental en el control de muchas enfermedades, no solo del olivo, sino también de otros cultivos. Por supuesto, los productos orgánicos de síntesis y los productos sistémicos, que hoy también contamos con algunos de ellos, pues son mucho más recientes, prácticamente llevan en el mercado por 20 o 30 años. Los cobres se encuadrarían dentro de los fungicidas protectores y concretamente en el grupo de los inorgánicos. Los productos cúpricos tienen una gran ventaja, y es que actúan desnaturalizando enzimas y proteínas, actúan desnaturalizando enzimas, pero de numerosos procesos metabólicos, o sea, actúan sobre numerosos procesos metabólicos. Y esto es una gran ventaja porque para los hongos, para los patógenos, es muy difícil desarrollar resistencia. Uno de los problemas que tienen los productos más modernos, los productos sistémicos, es que para los patógenos es relativamente simple desarrollar resistencia. Estos productos sistémicos son mucho más, actúan sobre procesos metabólicos muy concretos, a lo mejor actúan sobre una única proteína en un proceso metabólico, y entonces para el patógeno es fácil desarrollar resistencia. En el caso de los cúpricos no, al actuar sobre muchos procesos metabólicos, pues a los patógenos les es muy difícil desarrollar resistencia. Y esta es una de las claves del éxito de estos productos, porque el cobre ha estado utilizándose durante tantos años y porque sigue hoy siendo una materia activa perfectamente eficaz y válida. Otro de los éxitos, de las características en los que radica el éxito de los cobres es su persistencia. Nosotros hemos evaluado la persistencia, la resistencia al lavado por lluvia de numerosos productos cúpricos, y hemos visto que aunque hay grandes diferencias, esto es un ensayo realizado en plantones sometido a lavado por lluvia natural, pusimos un gran número de productos cúpricos comerciales de todo tipo de sales, oxicloruro, óxido, hidróxido, y vemos que hay grandes diferencias. Aquí, tras 100 milímetros de precipitación, pues ya vemos que hay algunos que prácticamente están todavía en torno al 70% del cobre inicial, y otros ya caen casi al 30%, o sea, hay diferencia. Pero en general podemos considerar que los productos cúpricos son persistentes. Esto es muy importante. Ya hemos dicho al hablar del repilo que el periodo de incubación era muy largo, y además el periodo de infección también es muy largo. El periodo de infección del repilo abarca prácticamente desde otoño hasta primavera. Desde que empiezan las primeras lluvias de otoño, en el mes de septiembre-octubre, ya se pueden producir infecciones, y prácticamente hasta final de mayo, incluso primeros días de junio, si tenemos condiciones favorables, pues se pueden producir infecciones. Por lo tanto, necesitamos productos que persistan durante mucho tiempo en la hoja, porque si tenemos que estar tratando todas las semanas, pues eso obviamente sería inviable económicamente. Entonces,
Una de las características de estos cobres, de los productos cúpricos, es su persistencia. ¿Y cómo actúan los cobres? Como ya he dicho, actúan sobre procesos metabólicos, pero de la espora. Lo que hacen es, tienen un efecto protector, lo que hacen es inhibir la germinación de las esporas. Ahí vemos una espora de repilo germinando, esta sería la espora, cae sobre la hoja, emite la hifa infectiva, germina y causa la infección. El cobre lo que hace es evitar precisamente esto, evita que la espora germine y que por lo tanto cause infección. Esto quiere decir que para que el cobre sea efectivo, pues necesitamos que haya una determinada cantidad de cobre en la hoja, que las hojas estén homogéneamente cubiertas por el cobre y que de esa forma cualquier espora que nos llegue aquí pues se inhiba y no sea capaz de causar la infección. Esto es importante porque nosotros hemos establecido una relación entre la cantidad de cobre en hoja y la inhibición de la infección. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero sí sabemos que tiene que haber una determinada cantidad de cobre en la hoja para que ésta esté adecuadamente protegida. Y esto es importante porque a la hora de hacer el tratamiento, a la hora de hacer un tratamiento en campo, también hemos visto que no todas las hojas del olivo reciben la misma cantidad de cobre. Si nosotros distinguimos entre las hojas de la parte baja o de la parte alta, de la parte frontal o lateral respecto a la salida del atomizador, o del interior o del exterior de la copa, vemos cómo hay bastante diferencia. Estos son tres tratamientos dados a dosis normal y velocidad normal, a dosis normal y velocidad reducida y a dosis doble y velocidad normal. Pero en cualquier caso, lo que me interesa que vean es la diferencia que hay en la cantidad de cobre. No todas las hojas del árbol van a recibir la misma cantidad. Y esto es importante a la hora de hacer un tratamiento. O sea, tenemos que hacer un tratamiento de forma que todas las hojas nos queden lo mejor protegidas. Nosotros hemos establecido que el nivel de cobre en hoja, para que ésta esté protegida, está en torno a 100 microgramos de cobre por gramo de peso fresco. Aquí tenemos el 100. Pues podemos ver cómo en muchos casos, esto se midió justo después del tratamiento, y en muchos casos ese nivel está por debajo de 100. O sea, estas hojas no estarían adecuadamente protegidas. Lo mismo ocurre en las hojas de fuera de la copa o dentro de la copa. Las de fuera de la copa sí reciben más, pero las que están en el interior, más pegadas al tronco, pues ese nivel de cobre está por debajo de ese nivel crítico. Por lo tanto, esas hojas no estarían adecuadamente protegidas. Esto es importante porque muchas veces se dice, no, es que el producto tal no funciona. No es que el producto no funciona, es que si no hacemos bien el tratamiento, si no depositamos la cantidad suficiente de cobre en la hoja, esas hojas no van a estar adecuadamente protegidas. Entonces hay que tratar con atomizadores puestos a punto, sin boquillas obstruidas, con la presión adecuada, etcétera, etcétera. También tiene el cobre un efecto erradicante. Si lo aplicamos, decíamos que el cobre no tiene efecto curativo. Si lo aplicamos sobre una infección ya establecida, no va a tener efecto sobre el hongo, pero sí tiene un efecto erradicante sobre las lesiones. En el caso del repilo, hemos visto que estas lesiones se producían por la esporulación del hongo, por la esporulación del patógeno, y al aplicar el cobre, si le aplicamos el cobre sobre esas lesiones, lo que hacemos es disminuir la viabilidad de esas esporas. De alguna forma limitamos la capacidad infectiva de esas esporas. Esto, para verlo, lo que hemos hecho ha sido aplicar el cobre, en este caso, o otros productos fungicidas sobre hojas esporulando, sobre hojas con lesiones esporuladas, y después hemos raspado esas hojas y hemos medido la germinación de esas esporas. Y lo que hemos visto pues, es que efectivamente disminuye la germinación. Esta gráfica muestra el índice de germinación de las esporas en un testigo sin fungicida y en hojas tratadas con distintos fungicidas. Y como podemos ver, pues prácticamente todos los fungicidas, todos estos son fungicidas cúpricos, sulfato, oxicloruro o óxido, pues reducen notablemente, significativamente, la capacidad de germinación de esas esporas. Dejando el repilo, pasando a la antracnosis, también hemos visto que los productos cúpricos obviamente son eficaces. Esta gráfica muestra los resultados de unos ensayos realizados en campo, en los que se aplicaron pues, distintos tratamientos de cobre.
aplicamos un hidróxido de cobre en otoño, también en otoño y primavera, el mismo hidróxido, también aplicamos una estrobilurina y un triazol. Aquí tenemos el control. También aplicamos unas sales de calcio, porque bueno, parece que el calcio también está implicado en la defensa del fruto frente a la infección. Una de ellas parece que sí funcionó, la otra no, pero en el cobre, lo que me interesa son estas, el cobre pues obviamente sí que funciona, sí que reduce la incidencia de la enfermedad, pues la reduce de forma significativa respecto al control. También el sulfato de cobre también lo reduce de forma significativa, o sea que el cobre funciona frente a la antracnosis, es capaz de proteger la aceituna de la infección. Lo que ocurre es que en años muy favorables, pues el cobre no es capaz de proteger adecuadamente el 100% de la aceituna. Además, también el momento de tratamiento es muy importante. Esta gráfica muestra un ensayo realizado también en olivos en campo, en el que se aplicaron distintos fungicidas. Esta es la fecha, la escala temporal. Partimos en octubre de 2006, iniciamos este ensayo, y ahí teníamos, en ese momento, teníamos un 5% en una finca con alta incidencia natural de la enfermedad, y ahí teníamos un 5% de infección latente. El 30 de octubre, 20 días después, habían caído 126 litros, 126 milímetros de lluvia, y ahí se hizo el tratamiento, ahí se hizo la aplicación de estos fungicidas. Y ahí ya teníamos un 46,5% de infecciones latentes. Y eso dio lugar a que un mes después aproximadamente, pues la incidencia de la enfermedad se nos fuera prácticamente al 80%. O sea, ahí está el control sin tratamiento, y prácticamente no hay diferencia entre el control y los árboles tratados con los fungicidas. O sea, es muy importante el momento de aplicación. Antes de que se produzcan las lluvias, hay que tratar para proteger esa aceituna de la infección. Si dejamos que pasen algunas lluvias o las primeras lluvias de otoño, pues posiblemente ya las infecciones latentes hayan subido notablemente, y eso después pues no hay forma de pararlo. Eso ya, por mucho tratamiento que hagamos, no hay forma de detener la epidemia. Decía yo antes que una de las enfermedades que no está todavía controlada o adecuadamente controlada también es la lepra. Esta enfermedad tradicionalmente no se le ha hecho mucho caso porque los daños en aceituna no eran muy graves, pero ahora ya, al ver estos daños que se producen en ramas, pues ya sí está está entrando en consideración en muchas zonas. Entonces hemos empezado a hacer algunos estudios sobre esta enfermedad. Y precisamente, si se mira algún libro o algún tratado más antiguo, pues se dice que para esta enfermedad, pues los tratamientos habituales de cobre pues son suficientes para controlarla. Pues ante nuestra sorpresa, precisamente los productos de cobre hemos visto que no funcionan frente a este patógeno, frente a este hongo. Esta gráfica muestra los resultados de un ensayo en el que hemos evaluado distintas materias activas. Aquí tenemos un oxicloruro de cobre acidificado, un sulfato de cobre, también mancocés, folper, bobina, o sea, distintas materias activas, y tan solo las que tienen el asterisco son las que han reducido de forma significativa la incidencia. Aquí lo que medíamos era el diámetro en manzana, pues esto es un bioensayo realizado en manzana, y tan solo las estrobilurinas y el folper y este triazol, el teuconazol, parece que sí eran efectivos, más o menos efectivos, pero sin embargo ninguno de los cobres tenía efecto frente al patógeno. De hecho, hemos visto incluso que bajas cantidades de cobre incluso estimulan la germinación de las esporas de este hongo. Entonces, eso puede ser una de las razones por las cuales esta enfermedad pues no se podía controlar con los tratamientos habituales de cobre que se dan en el olivar. Y algo parecido pasa con la tuberculosis. La tuberculosis, como hemos dicho, requiere de heridas para causar infección. Nosotros tenemos un método de inoculación puesto a punto en el laboratorio que nos permite pues, evaluar distintas materias activas para el control de esta enfermedad. Así hemos evaluado numerosos productos cúpricos, y lo que hemos visto es que efectivamente los productos cúpricos pues, funcionan frente a la infección por esta bacteria, frente a la infección por la tuberculosis. Esta gráfica muestra pues, el resultado de la aplicación de distintos productos cúpricos. Tenemos oxicloruro, tenemos sulfato, óxido, hidróxido,
Y tenemos dos tratamientos, un tratamiento preventivo realizado antes de la inoculación y un tratamiento curativo, que sería la barra roja. Y bueno, la gráfica habla por sí misma. Podemos ver cómo todos los productos cúpricos tuvieron un efecto cuando se aplicaron como preventivo, cuando se aplicaron antes de la inoculación. En mayor o menor medida, unos son más efectivos, otros son menos efectivos, pero todos reducen de forma significativa la severidad de la... Todos reducen de forma significativa la severidad de la enfermedad respecto al control. Sin embargo, cuando se aplican como curativos, ninguno de los comerciales, aquí tenemos uno, este es sulfato de cobre, pero esto es sulfato de cobre puro de laboratorio. Y este sí tiene efecto curativo. Ese sí mostró ahí cierto efecto curativo, redujo prácticamente más del 50% la severidad. Pero los productos cúpricos comerciales, ninguno de ellos tuvo efecto curativo, como digo. Esto es muy importante porque de cara a lograr un control más o menos efectivo de esta enfermedad en campo, es necesario tratar inmediatamente después de que se produzcan heridas. Muchas veces, yo sé que es difícil, estamos en la recolección, estamos en la poda y tal, es complicado tener el atomizador preparado para poder tratar después, o cuando hay una granizada, muchas veces no se puede, pero sí es importante en la medida de lo posible tratar inmediatamente después de que se produzcan heridas, porque si no, ya vemos que el efecto curativo prácticamente es nulo. Y también, para arreglar el tema un poco más, pues hemos visto que hay distintos grados de tolerancia de las bacterias al cobre. Hemos hecho un estudio con más de 30 aislados de esta bacteria procedentes de distintos sitios, de distintos olivares, y hemos visto que hay una distinta respuesta al cobre. Hay aislados que son muy sensibles, estos aislados suelen proceder de olivares con pocos tratamientos de cobre o que no han tenido nunca tratamientos de cobre, y hay otros con una alta tolerancia o alta resistencia al cobre que proceden de olivares en los que el uso del cobre ha sido bastante intensivo. Olivares donde se trata habitualmente 5 o 6 veces al año, pues eso hace que las poblaciones bacterianas pues vayan adquiriendo cada vez más tolerancia al cobre. Decía que para los hongos es difícil el desarrollo de resistencia a los fungicidas cúpricos. Efectivamente esto es así, pero las bacterias sí tienen mucha más facilidad, al multiplicarse de forma mucho más rápida, pues les es mucho más fácil desarrollar resistencia a antibióticos y también a productos como los productos cúpricos. Bueno, ¿y qué hacemos si nos reducen la cantidad de cobre por hectárea y año en la Unión Europea? ¿Qué podemos hacer para abordar de forma satisfactoria el control de estas enfermedades? Bueno, pues algo habrá que hacer. ¿Cuáles son las alternativas que podemos tener? Pues aplicar estrategias de reducción de las dosis de cobre, uso de otras materias activas disponibles. Hoy día en el mercado, aparte del cobre, ya hemos visto que hay otras materias activas que también funcionan frente a estas enfermedades, y también es muy importante el uso de sistemas predictivos. Hoy día tenemos el conocimiento suficiente como para generar modelos que nos van a avisar de cuándo son o cuándo se dan las circunstancias para que se produzca la infección. Entonces, utilizando estos modelos, utilizando estos programas, podemos saber cuál es el momento idóneo para realizar un tratamiento, o bien si podemos evitar el hacer un tratamiento. Generalmente en el olivar, pues tradicionalmente se hacían los tratamientos conforme a un calendario establecido. Hoy día tenemos que ir a una agricultura de precisión en la cual se trate únicamente cuando sea necesario, cuando sea estrictamente necesario. Y para eso hoy disponemos de herramientas que nos permiten o que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Respecto a las estrategias de reducción de cobre, esta gráfica muestra el resultado de un ensayo realizado frente a Repilo, en olivos adultos en campo. Esto se hizo en Córdoba, en un campo cercano a Córdoba, en el que aplicamos distintas estrategias para ver si podemos reducir la cantidad de cobre aplicado por hectárea y año, pero sin mermar la eficacia en el control de la enfermedad. Vemos, aquí tenemos un producto biológico, probamos que metimos ahí, aquí no había testigos sin tratar, porque habitualmente no dejamos testigos sin tratar para que no se repinen los árboles,
pero metimos un producto biológico que no funcionaba y de hecho tenemos un índice de enfermedad próximo al 80% o superior al 70%. Esto significa prácticamente el 100% de hojas afectadas, para que nos hagamos una idea de más o menos por qué nivel nos movemos. Un sulfato tribásico de cobre que tampoco reducía, respecto a este redujo algo, pero tampoco funcionaba muy bien. Pero aquí sí tenemos dos tratamientos con oxicloruro, que obviamente hay una gran diferencia entre este que no funcionaba y estos, y también estos dos en los que se aplicó una mezcla de oxicloruro más otra materia activa, en este caso un triazol y en este caso una estrobilurina. ¿Qué fue lo que hicimos? Este era un tratamiento se daban 3 aplicaciones al año, en otoño, invierno y primavera, con una dosis normal. La dosis recomendada por el fabricante y como vemos, pues ahí funciona extraordinariamente bien. En el caso de este tratamiento, en OC1, lo que hicimos fue reducir la dosis de cobre en otoño y primavera. De los 3 tratamientos, en otoño y primavera reducíamos la dosis a 1/3 y en invierno manteníamos la dosis normal. Eso nos permitió reducir ahí un 45% la cantidad de cobre. Y como vemos, la efectividad es similar al tratamiento convencional, al tratamiento, digamos, de referencia. Y en este caso, en estas mezclas, lo que hicimos fue disminuir la dosis de cobre en otoño, invierno y primavera, y en primavera meter el triazol o la estrobilurina en el tratamiento de primavera, en abril, mayo. Y eso nos permitió reducir la cantidad de cobre aplicado en un 67%. O sea, estamos hablando de que casi con un 70% menos de cobre estamos logrando un control pues prácticamente igual que el tratamiento de cobre con la dosis normal en todos los momentos del año. O sea, se puede disminuir la cantidad de cobre apoyándonos en otras materias activas, se puede disminuir la cantidad de cobre y se puede lograr un control efectivo de la enfermedad. También hay nuevas formulaciones. Hoy día es muy difícil sacar nuevas materias activas al mercado, pero sí hay una tecnología, sí, la tecnología avanza y las formulaciones pues cada vez son mejores. Este es un ensayo también realizado en olivos adultos en campo. Tenemos un tratamiento con un oxicloruro de referencia que supone un gasto de 4,8 kilos de cobre por hectárea y año, y vemos que hay algunos otros productos, bien otras formulaciones o mezclas de cobre con otros protectores, como puede ser Mancocel, que nos permiten reducir la cantidad de cobre hasta incluso 2,6 kilos, de 4,8 que tenemos aquí a 2,6 kilos de cobre por hectárea año, y con un control pues similar respecto al testigo, pues todos los tratamientos han funcionado de forma más o menos similar. O sea, podemos conseguir un control de la enfermedad utilizando productos mejores, utilizando productos mejor formulados o bien con la participación de otras materias activas aparte del cobre. Otro ensayo parecido, aquí tenemos dos productos cúpricos, oxicloruro e hidróxido, y otra de las materias activas autorizadas para el control del repilo, en este caso es el bentiabalicarbo. Aquí se aplicaron 3 tratamientos al año también y la efectividad no es tan buena como la del cobre, pero posiblemente si hubiéramos mezclado el bentiabalicar con algún cobre o en algún momento del año hubiéramos metido el cobre, pues también habríamos logrado una efectividad similar a la de estos tratamientos. Una gran diferencia con respecto al testigo, por lo tanto hay otras materias activas que funcionan muy bien para el repilo. Y algo parecido ocurre con la dodina. La dodina es una materia activa conocida desde muy antiguo. Se utilizó mucho para el control de un patógeno similar al del repilo de olivo, que es Venturi inaequalis, que produce la roña del manzano, pero se dejó de usar precisamente por el desarrollo de resistencia. El abuso de esta materia activa pues, hizo que el patógeno desarrollara resistencia y que el fungicida dejara de ser útil. Actualmente hay una empresa que lo ha retomado, que lo está introduciendo en el olivar. Nosotros lo hemos probado y aquí podemos ver, respecto a un tratamiento con oxicloruro de cobre, pues tiene una eficacia similar. Este tratamiento que vemos aquí, con este índice de enfermedad más alto, únicamente varía respecto a este en que el tratamiento de otoño se eliminó. Estos árboles estaban tratados con oxicloruro, pero solo en invierno y primavera.
Y esto nos da una idea de que el tratamiento de otoño es fundamental. Nosotros pensábamos que en algunas circunstancias el tratamiento de otoño se podía eliminar, pero hemos visto que si lo eliminamos paulatinamente, en sucesivos años, el nivel de repilo va incrementando poco a poco. Entonces, hay que ir por lo menos a los 3 tratamientos anuales: otoño, invierno y primavera. Y por último, hablar de los sistemas predictivos de la epidemia. Hoy día ya tenemos un modelo predictivo para el repilo y en un futuro próximo lo vamos a tener también para antracnosis y para emplumado. Esto se ha desarrollado gracias a la colaboración entre la Universidad de Córdoba y una empresa del sector fitosanitario. Lo digo porque, bueno, para que se vea la importancia que tiene no solo la financiación pública en la investigación, sino también el apoyo que tenemos por parte de empresas privadas para el desarrollo de herramientas que están a disposición de los agricultores y de los técnicos. De hecho, este modelo está en la página de Bayer Agroservicios. Bayer ha sido la empresa que ha financiado este proyecto y ya actualmente está funcionando. Actualmente está siendo validado en campo, lo estamos probando en campo en condiciones reales, pero ya se puede acceder a él y ya se puede utilizar. Este sistema predictivo básicamente es una aplicación informática en la cual nosotros podemos introducir los datos de nuestra finca, la situación de nuestra finca. En este caso pusimos Málaga-Archidona en esta zona, la variedad que tengamos, y el programa nos va a decir cuándo hay riesgos de infección, cuándo se producen, por las condiciones ambientales, por las condiciones meteorológicas, cuándo se producen riesgos de infección. Y esos riesgos nos ponen color amarillo, rojo o verde, dependiendo de la gravedad que tengan. Si es un riesgo bajo, pues nos lo ponen verde, o en rojo si el riesgo es alto. Esto lo hace tanto a posteriori, o sea, una vez que ha pasado el evento, como de forma anterior a ese evento, o sea, con los datos de predicción meteorológica, a 3 o 4 días, pues nos avisa de si va a haber un riesgo de infección. Pues, supongamos que nosotros, esto es de abril de 2016, supongamos que nosotros el día 7 o el día 8, pues vemos que el día 11 vamos a tener una infección en nuestra finca, un evento de infección importante. Pues entonces, en estos 2 días tenemos tiempo de salir y de tratar. Si por ejemplo nos ha pillado, nos avisa, nos dice, bueno, aquí ha habido un riesgo de infección y nos ha pillado los árboles sin tratar, pues ya sabemos que en esta semana o en los días posteriores tenemos que intervenir, y tenemos que intervenir con algún producto capaz de frenar esas infecciones que posiblemente se nos hayan producido ahí. Entonces, esto es una herramienta, como digo, bastante útil. Actualmente está siendo validada en campo. Tenemos varios campos de ensayo en los que estamos evaluando 2 estrategias distintas. Estos árboles marcados en rojo, estos son el diseño experimental. Tenemos 2 tratamientos, un dirigido 1 y dirigido 2. Uno es un poquito más arriesgado que el otro, uno un poquito más conservador y otro un poco más arriesgado. Y lo que hemos visto hasta ahora es que nosotros comparamos el modelo que nos dice la aplicación informática, nos dice el programa informático, lo comparamos con el tratamiento convencional que se haga en la finca. Bueno, pues hasta ahora el tratamiento conservador nos ha permitido una reducción del 30,1% en fungicidas cúpricos, una reducción del 12,3% de las aplicaciones fitosanitarias, y el tratamiento de riego nos ha permitido una reducción del 30,8% de las aplicaciones, o sea, hemos reducido un 30% el número de aplicaciones, y hemos reducido casi la mitad el gasto de fungicidas cúpricos. Y todo ello manteniendo, en la mayoría de los casos, manteniendo la incidencia, o sea, donde no había enfermedad, pues se ha mantenido esa enfermedad, donde la enfermedad era baja, pues se ha mantenido. En algunos casos ha incrementado un poco, pero esos son aspectos que todavía estamos validando y que también estamos perfeccionando del modelo. Pero como digo, en la mayoría de los casos, pues hemos mantenido la incidencia, reduciendo notablemente el número de aplicaciones y el número de la cantidad de cobre aplicado. También para la lepra lo hemos incluido recientemente y en un breve tiempo pues estará disponible también en el modelo. Y nada más, agradecer a todos su asistencia
por supuesto a la cátedra José Humanes el haberme invitado y a todo el grupo de patología agroforestal, porque bueno, aunque yo he contado esto, pero esto es pues, el resultado del trabajo de numerosas personas, de numerosos trabajos de investigación que se han hecho pues, en los últimos 20 o 25 años. Y profesores, por supuesto, sobre todo al profesor Trapero, bajo cuya dirección y tutela pues estamos un montón de gente trabajando y tratando de avanzar en el conocimiento y el control de las enfermedades del olivo.